versículos 10 al 15. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para hacer un agradecimiento, dar un agradecimiento a título personal y a nombre de mi familia también, de mi esposa y de mi hija, para los que pudieron acompañarnos el día de ayer, que se festejó el Día de la Familia Pastoral. Les agradecemos, hermanos. Desde un principio nosotros hemos sentido esa incomodidad cuando se celebra el Día del Pastor. Y bueno, esa incomodidad no es porque no nos guste festejar, nos gusta mucho la fiesta, pero también es un día en que nos mueven a reflexionar mucho en nuestro desempeño, en nuestro trabajo como pastores, y que pues todo lo que nos falta por aprender y todo lo que nos falta por hacer. Y yo le digo, Señor, pues ayúdame a hacer por lo menos la mitad de lo que la gente piensa que somos y ve en nosotros. Ayúdanos por lo menos a lograr a cumplir con esa expectativa, que sobre todo la que el Señor tiene con nosotros. Pero quiero agradecerles, hermanos, por agasajarnos un ratito, a todos los que pudieron acompañarnos, a todos los que pudieron estar, a los hermanos que estuvieron en la organización de todo esto. Un agradecimiento, ¿verdad?, a cada uno de ellos, de verdad que alegraron nuestros corazones y nos dieron un momento de mucho regocijo, de mucha alegría. Muchas gracias, hermanos, a todos, y pues seguirles pidiendo sus oraciones por nosotros, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y nos siga haciendo esas personas que Dios quiere que seamos, los pastores que Dios quiere que seamos para esta iglesia tan especial y tan bonita que el Señor nos ha permitido dirigir en este tiempo. Muy bien, hermanos, dicho esto, quiero invitarle a que leamos juntos esta palabra y que meditemos un momento en esto, y que sea el Señor a través de su Espíritu el que habla a nuestros corazones. Pero usted pida por usted, pídale al Señor que le hable a su corazón. Dice así, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Quiero leer una vez más esta parte. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Cierra tus ojos, hermano, y pídele al Señor que nos ayude a entender esta palabra y que nos ayude a recibir lo que de ella sea para cada uno de nosotros. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de estar delante de tu pueblo una vez más. Este hermoso privilegio que tengo de poder compartir, pero también esta enorme responsabilidad de poder dar el alimento del cual tu pueblo se va a alimentar en este día. Yo quiero pedirte que sea tu Espíritu quien hable, que no sea mi corazón, que no sea mi mente, que no sea mi voz, sino que sea tu voz la que se escuche y que pueda redarguir a nuestros corazones, y que cada uno de nosotros estemos listos para recibir esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado meditando sobre esta carta y definitivamente que hay mucho que sacar de ella, pero hemos estado enfocándonos propiamente en aquellas cosas que a veces nos estorban como iglesia para poder cumplir el propósito de Dios, no el de nosotros, el de Dios para su iglesia. Y el apóstol Pablo le habla a esta iglesia que, como decíamos, tiene un verdadero desafío al estar en una ciudad cosmopolita, una ciudad con mucha cultura, con mucho movimiento, con mucha economía, pero también con mucha perversión, con mucho pecado, con mucha filosofía humana,
pero poco entendimiento de la palabra de Dios, así como los días en los que nosotros estamos. Y que el apóstol le dice, necesitan mucho más, necesitan esforzarse más si realmente quieren causar un verdadero impacto en su cultura, si realmente quieren cambiar el espíritu de la ciudad donde ustedes están. Necesitan hacer mucho más, necesitan afinarse como iglesia. Hay cosas que deben desaparecer, hay cosas que deben ser modificadas si ustedes realmente quieren cumplir con el propósito de Dios. Y hablamos de algunas de ellas. En la primera ocasión hablábamos acerca de la necesidad de eliminar las divisiones, de aprender a respetar las diferencias que no son fundamentales, aquellas cosas en las cuales algunos pensamos de una manera y otros piensan de otra, y en las que nunca tal vez nos vamos a poner de acuerdo, pero que son cosas que Dios permitió para que el cuerpo sea diverso y pueda atacar la necesidad desde todos los flancos posibles. También hablamos acerca de la necesidad de dejar a un lado la filosofía o la sabiduría humana y empezar a entender un poco más las cosas desde la sabiduría que viene de lo alto, a través del Espíritu. Empezar a discernir las cosas de manera espiritual. Y en este capítulo el apóstol Pablo le sigue hablando a la iglesia en Corinto sobre la responsabilidad que tienen de ser la iglesia del Señor y poder ser la iglesia que Dios quiere usar para transformar el mundo a su alrededor con el mensaje del evangelio. Porque esa es la misión, transformar al mundo alrededor de nosotros. Hacer lo que hacemos aquí adentro, todas las iglesias lo hacen. Pero aquella iglesia que ha entendido la misión de Jesús como algo que se tiene que hacer fuera de estas cuatro paredes, es importante que entienda que hay cosas que cambiar si queremos ser esa iglesia que Dios quiere usar. Y después de atacar el problema de la división y de la vida fundada en el conocimiento humano o en la lógica humana, Pablo ataca un tercer problema en la vida de la iglesia en Corinto y en la vida de la iglesia de la actualidad. Porque creo yo, y si lo vemos así con mucha sinceridad, la iglesia de Corinto se parece mucho, y el ambiente en el que la iglesia de Corinto se está desarrollando se parece mucho a la iglesia actual y al ambiente en el cual a nosotros nos tocó vivir. Por eso es que esta palabra sigue siendo relevante para nosotros en este tiempo. Y hoy trata de atacar otro problema, otra deficiencia en la vida de la iglesia que también vale la pena que nosotros lo entendamos, y se refiere al crecimiento y a la calidad de la vida cristiana. Mientras que los cristianos en Corinto luchaban por especificar el conocimiento en el cual se estaban fundando, o la fuente del conocimiento donde cada uno de ellos estaban bebiendo, ahí estaban en esa lucha, en qué se iban a enfocar, en el fundamento que quién había puesto. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, y estaban en una lucha interna. Se habían creado ciertos grupos que defendían cierta forma de enseñanza o cierta forma de liderazgo, y mientras que ellos estaban ahí peleándose por ver de quién iban a beber o cuál iba a ser la fuente de donde se iban a alimentar con la palabra de Dios, el apóstol les deja muy claro que eso es irrelevante, que eso no es tan importante, porque ellos son solamente colaboradores de Dios. Ahí en el versículo 9 de este capítulo 3 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nosotros somos solamente colaboradores. No se fijen en nosotros, no le pongan tanta importancia, no se estén peleando porque alguien enseñó o alguien dijo. Hay un solo fundamento. Nosotros colaboramos con Dios en la obra. Y Pablo utiliza aquí el símil de un edificio que se está construyendo para ejemplificar el desarrollo de la iglesia, y les hace ver a los corintios que lo importante no es quién puso el fundamento, sino el fundamento en sí.
quién lo dijo, quién lo puso, quién lo enseñó. Eso no es lo importante. A veces nosotros nos fijamos demasiado en quién dice las cosas y creemos en cosas que alguien dijo porque alguien muy importante lo dijo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí inclusive a sí mismo se descalifica y dice: no importa que yo lo haya dicho, no importa que haya sido yo quien les enseñó el evangelio en un primer lugar. Eso no es lo importante. No se fijen en eso. No se estén peleando por quién les enseñó o a quién les gusta más cómo les enseña. Lo importante es lo que ustedes están aprendiendo realmente. No importa quién lo hizo. Lo importante es que también esté hecho. Paz de Cristo, hermano. No importa quién hizo el edificio. No importa. Lo importante es que resista. Lo importante es el fundamento que se puso, que se mantenga en pie con el paso del tiempo y pese a las inclemencias que pueda haber alrededor. Y cuando Pablo se centra en esto de la construcción del templo de Dios o de la casa de Dios, que no es un edificio como esto, sino que somos nosotros, aquellos que hemos creído en el evangelio del reino de Dios y que hemos entregado nuestras vidas al gobierno de Cristo. Nosotros somos los que estamos construyendo esa casa espiritual para el Señor. Y hablando del fundamento, ¿qué es lo más importante? La parte más importante de una construcción, porque determina su dureza, determina el tamaño que va a poder tener, determina la forma que va a poder tener. Pablo se centra en el fundamento y lo primero que él dice y la primera observación que le hace a la iglesia es que el fundamento es Jesucristo. Y categóricamente, ahí en el versículo 11 del pasaje que leíamos hace un momento, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo estaba preocupado porque los corintios entendieran que todo lo que tiene que ver con la iglesia debe tener su fundamento en Cristo. Algo que está fundado en alguna otra cosa, cualquier enseñanza, cualquier programa, cualquier mover, cualquier ir y venir de la iglesia que no esté fundado en Cristo y en la obra de la cruz del Calvario por nosotros, no tiene un fundamento sólido. Se puede ver muy bien, se puede ver muy bonito, pero si no lo estamos fundamentando en Cristo y en la obra de la cruz por nosotros, es una añadidura, hermano. Es otro fundamento. Es otra cosa. Es importante que entendamos que nuestra vida como hijos de Dios, que mi vida como cristiano depende completamente de la obra de Cristo. Y lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Cualquier otra cosa que no venga de la fe, la obra de la cruz, no tiene nada que ver con Dios. No nos acerca al Señor. No le podemos añadir nada. No le podemos agregar nada a nuestra salvación. Todo comienza y termina con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. Porque por allí los judíos habían llegado a la iglesia en Corinto después de que Pablo la había plantado y que había estado por espacio de 1 año y medio ahí con ellos enseñándoles el evangelio de Jesús. Y como lo dice allí en los primeros capítulos: no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y él se encargó 1 año y medio de estarles diciendo lo mismo. Todo comienza por Cristo. Pero cuando él se fue, llegaron otros detrás de él y empezaron a enseñarles y empezaron a añadirles y empezaron a agregarle a ese fundamento que Pablo había puesto. Como dice ahí la palabra, como perito arquitecto puso el fundamento que es Cristo. Pero luego llegaron otros y empezaron a quererle poner más piedras al cimiento. Empezaron a ponerle otras cosas y llegaron los judaizantes detrás de Pablo, queriendo que la gente que había aceptado a Cristo por la fe también aceptara las formas, los rituales,
las reglas de la cultura judía y empezaron a añadirle otra piedra ahí en vez de Jesús y empezaron a meter a Moisés por un ladito y la ley que ya había sido cumplida en Jesucristo y los empezaron a mover para que creyeran que tenían que seguir ciertas normas y tenían que unirse al judaísmo porque si no su cristianismo no iba a ser completo, no iba a ser auténtico. Y entonces Pablo les empieza a escribir y les dice: no se confundan, no hay otro fundamento que el que ya fue puesto. Nadie puede agregarle, nadie puede añadirle. Ahí está el fundamento, la cruz de Cristo, la obra de Cristo, nuestra fe puesta en Él define el fundamento de todo lo que nosotros somos, tanto en lo particular como en lo colectivo como iglesia. Y después de eso les hace una advertencia que creo yo que vale la pena seguir, y es aquí donde vamos a estar basando el estudio del día de hoy. Y les dice: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y espero ser muy claro en esto, hermanos. Espero poderme explicar correctamente, porque yo sé que si me explico usted me entiende. Es aquí donde está el meollo del asunto con la iglesia cristiana. Es aquí donde hemos batallado mucho y donde la iglesia a veces nos hemos estancado y no hemos sido capaces de lograr transformar el mundo. Ahí donde nos detenemos, en cómo sobreedificamos. Porque nos la hemos pasado igual que la iglesia en Corinto, moviéndole al fundamento. Ahí nos la hemos llevado, pegándole piedras, tumbándole piedras al cimiento, y no hemos sobreedificado. Nos preocupa cómo la iglesia se está construyendo, pero nos movemos a modificar cosas que no son modificables. Dice Pablo: cada uno vea cómo sobreedifica. No le mueva el fundamento, pero enfóquese en cómo está sobre edificando. Porque la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros es responsable de cómo se mira el templo de Dios que se está construyendo. Cada uno de nosotros, dice Pablo, somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos esa parte que constituye la casa espiritual de Dios. Y de nosotros, de cada uno de nosotros, depende cómo se está construyendo esta casa para Dios. Y ahí es donde nos estorbamos, y ahí es donde nos detenemos, ahí es donde se crea el meollo del asunto. Porque algunos, en el afán de construir la casa para Dios, le mueven al fundamento y ahí están tratando de ponerle a la gente fundamentos extras aparte de Cristo, porque nos da miedo. Vemos el fundamento de la sola fe y nos da miedo. ¿Cómo que nomás creyendo? ¿Cómo que nomás si crees en Jesucristo la gente va a ser salva? No, se nos hace demasiado fácil. Y el domingo pasado lo decía. Sí, parece una locura, parece un absurdo, pero es la realidad de cómo el Señor quiso que las cosas fueran solamente a través de la fe en Jesucristo. Ese es el fundamento. Pero de allí cada uno debe de ver lo que hace con eso. Y hay gente que se preocupa mucho. Y hay gente que hasta viene conmigo como pastor y me dice: pastor, esto, el otro, yo veo aquello, yo veo el otro. Y digo: yo también. Pero cada uno es responsable de cómo sobreedifica. Mi responsabilidad como pastor es poner el fundamento. Mi responsabilidad como guía espiritual de esta iglesia es asegurarme de que el fundamento sea correcto. Y no es que yo sea el importante, no, ya quedamos claros en que no es importante quién es el que pone el fundamento. Lo importante es el fundamento mismo, Jesucristo. Él es el fundamento de todo lo que debemos hacer. Y así como dice Pablo, yo como perito arquitecto me toca poner el cimiento. Me toca poner el fundamento. Hoy en la semana estuve platicando con algunos hermanos que me van a ayudar en la labor del cuidado pastoral, porque como dice la palabra en el libro de los Hechos, es necesario que yo como pastor me enfoque bien en lo que tengo que enseñar a cada uno, en lo que tengo que enseñar, porque soy responsable de poner el fundamento sobre el que usted va a construir su vida cristiana. La palabra, la enseñanza, la exhortación.
el acompañamiento de la palabra para que el fundamento sea bueno, sea el correcto, sea Jesucristo. Por eso Dios me va a llamar a cuentas a mí. Dios me va a llamar y yo siempre soy consciente de ello, que Dios me va a pedir cuenta por lo que yo le estoy enseñando a usted. Pero sabe, Dios lo va a llamar a cuentas a usted por lo que hace con lo que está aprendiendo. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Cada uno, voltee con el que tiene enseguida y dice: ¿eres tú? ¿Te hablan? Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno es responsable de lo que hace. Yo puedo enseñarle, yo puedo decirle, yo puedo meterme a estudiar y aprender y con el Señor a que confirme la palabra en mi corazón, pero usted es responsable de cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Paz de Cristo, hermano. Es una gran responsabilidad. Yo estoy cumpliendo mi parte. ¿Usted está cumpliendo la suya? Nadie puede poner otro fundamento. Si el fundamento no es Cristo, de lo que estamos haciendo aquí, la culpa es mía. Paz de Cristo, hermano. Asumo esa responsabilidad. Si el fundamento de lo que usted está aprendiendo aquí no es Jesucristo y la obra de la cruz, entonces yo tengo la culpa, hermano. Pero si el fundamento que se ha puesto es el correcto, si no se ha cambiado el fundamento de nuestra fe, ahora la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros en cómo sobreedificamos sobre ese cimiento. Es así como funciona. Es así lo que la iglesia necesitamos entender, que yo también soy responsable de cómo la iglesia está siendo edificada, desde lo particular en mi vida hasta lo colectivo, como grupo, como familia que somos, como iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo se está edificando. Mi parte es asegurarme que el fundamento sea correcto. Su parte es revisar cómo estás edificando tú esta iglesia. Contigo en lo particular y todos en lo colectivo. Es ahí donde está el problema. Porque siempre queremos echar la responsabilidad sobre alguien. Siempre queremos echarle la culpa a alguien de lo que está pasando. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: a ver, no, señores, cada uno es responsable. Cada uno tiene que ver, cada uno tiene que revisar. Y muchos quieren poner el fundamento de la vida cristiana en otro lugar, en formas, en rituales, en reglas que nos ayuden a ganarnos la salvación de alguna manera. Pero ese no es un fundamento correcto, ¿sabes? Eso solamente nos facilita las cosas a nosotros como seres humanos. Es el miedo que muchos tienen de repente de soltar alguna forma. Es el temor que a algunos les da el soltar alguna regla o algún ritual, ponerlo en un lugar no tan preponderante como lo tenemos a veces, porque sentimos como que perdemos un poco el control. Sentimos como que de repente ya no estamos tan en control de la situación. Pero sabe, hermano, así es esto. Así determinó el Señor que fuera, que no dependiera de nosotros, sino de la misericordia de Dios. Y a nosotros solo nos toca creer y obedecerlo. Así dice el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene y no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo puedes encajonar. No lo puedes encerrar y tratar de dirigirlo para que haga las cosas de cierta manera. El viento no es así. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, tiene su riesgo, definitivamente lo tiene. Por eso cada uno de nosotros debe ver cómo está sobreedificando. Porque para muchos el mensaje de la cruz no es suficiente para la salvación. Y aunque lo declaren con su boca, en su corazón hay dudas. No creen completamente en la obra de la cruz y entonces necesitan ponerle otras cosas, necesitan ponerle otros rudimentos, necesitan ponerle reglas alrededor, porque tal pareciera que no es suficiente con la obra de Cristo para salvarnos. Pero luego están los del otro lado, los del otro extremo,
que toman el mensaje de la cruz como una excusa para vivir de manera licenciosa y hacer lo que quiera y hacer lo que sea, al cabo que Dios ya me salvó por la muerte en la cruz. Espérate, hermano, ok, sí, está bien, es cierto. Dios nos da esa libertad para que nosotros escojamos, pero con cada decisión que nosotros tomemos seremos probados. No es ni tan cuadrado, pero tampoco es tan abierto. No puede ser tomado como una excusa para decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir de la manera que yo quiera, al cabo que toda la obra de mi salvación está en la cruz y yo creo en Él y yo creo en la obra de la cruz, entonces ya soy salvo y no importa lo que pase. No es tan sencillo. Paz de Cristo, hermano. Y es ahí donde recae nuestra responsabilidad de que cada uno de nosotros cuidemos, de que cada uno de nosotros trabajemos y que cada uno de nosotros sea consciente de cómo está edificando sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Es mi responsabilidad el cuidar de la salvación que he obtenido a través de la fe en Jesucristo y de ver cómo estoy edificando mi vida como parte de la iglesia y ver cómo estoy edificando a esta iglesia. Y el mensaje creo que de alguna manera nos queda a todos nosotros, tanto a propios como a extraños. Aquellos que ya tenemos tiempo en el evangelio, que tenemos tiempo en la iglesia, de revisar cómo hemos venido edificando nuestra vida, cómo hemos venido edificando a la iglesia, qué es lo que le estamos aportando nosotros al cuerpo de Cristo, qué material estamos usando o le estamos aportando a la iglesia. Y también para aquellos que vienen, también para ti, querido amigo, querida amiga, que hoy estás aquí. Es necesario que entiendas que no basta solamente con que digas yo creo en Jesús y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Es también importante que entiendas que ese es solo el principio y después de eso necesitas seguir creciendo. Y mi recomendación es que desde ahorita te mentalices a hacer un buen material de construcción, a dejar que el Señor moldee tu vida para que seas un buen material de construcción. Porque no se trata solamente de que la iglesia crezca numéricamente. Te lo digo con todo mi corazón como pastor. De repente me preocupa que la iglesia crezca mucho. Sí, los pastores muchas veces nos preocupamos por el número de personas que vemos aquí. Es natural en los pastores, no sucede, pero no podemos perder de vista. Y aunque a veces nos sintamos un poco frustrados, tenemos que entender que es más importante cómo llega la gente y cómo llegan las personas a tener un montón de personas aquí. Y que la iglesia crezca numéricamente, pero cualitativamente no se logre nada, eso no nos ayuda, hermano. Porque acuérdese que lo que tenemos es que ir a transformar el mundo allá afuera. Y no cualquier persona que llega aquí se dispone para hacer la obra de Dios. Podemos tener este lugar lleno, podemos tener sillas hasta acá pegadas y hasta arriba de personas, pero si no son personas que están dispuestas a transformar este mundo en el nombre del Señor, hermano, no nos va a servir de mucho. Y cuando el Señor pruebe a esta iglesia, entonces va a salir a la luz la realidad de muchas cosas. Es importante que cada uno entienda que está viniendo a ser parte del templo que Dios está construyendo para manifestarse a este mundo a través de nosotros. Esa es la intención. Dios quiere construir a través de nosotros una casa a través de la cual Él pueda manifestarse. Así como el tabernáculo en el tiempo de Moisés le dijo, yo quiero un lugar donde yo pueda bajar y yo pueda estar con ustedes aquí en la tierra. Hoy Dios está construyendo un tabernáculo espiritual hecho de piedras vivas con cada persona, un lugar donde pueda manifestarse a este mundo. Pero la pregunta aquí es, cuando el Señor venga y se manifieste, cuando la luz de Dios venga y se manifieste, ¿todo el material que el que está hecho su casa resistirá realmente? ¿Aguantará realmente? Por eso es que Dios pone a prueba su casa. Antes de venir a vivir, antes de venir a morar, el Señor prueba su casa para ver si los materiales de los cuales está hecha son verdaderamente resistentes. El fundamento ya está puesto. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de lo que pone sobre ese cimiento.
A mí me corresponde poner el fundamento. A usted le corresponde edificar sobre él su propia vida. No puedo, hermano. No se puede y no se vale que el pastor esté todo el tiempo revisando que todos estén bien, que todos estén haciendo las cosas bien. Cada uno de nosotros debemos ser responsables. Yo le decía a los hermanos con los que platicaba el domingo pasado, hermanos, es que si yo me la paso nada más cuidando de que toda la iglesia esté haciendo las cosas bien, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a caminar, porque siempre va a haber alguien que va a estar allí esperando que el pastor vaya y le diga: ándele, levántese, ándele, lea la Biblia, ándele, ore, ándele, busque al Señor, ándele, evangelice, ándele, haga esto o haga el otro. Me la puedo pasar la vida en eso, hermano. Y siempre va a haber alguien que va a estar esperando. Cuando la palabra del Señor nos dice que tú, hermano, tú eres responsable. Cuando yo deje de enseñarte un fundamento correcto, entonces puedes llamarme la atención y puedes decirme. Pero mientras yo te siga enseñando la palabra y me siga preocupando porque el fundamento que esté en tu vida sea el correcto, hermano, Dios te va a demandar a ti. Es ahí donde se atoran las iglesias, hermano. Cuando están esperando que siempre les estén diciendo qué hacer. Cuando están esperando y ahí nomás algunos hacen como que hacen como que sirven, hacen como que están comprometidos o se comprometen de palabra, pero a la hora de los hechos es otra cosa. Oh, hermano, la prueba lo va a revelar en algún momento. Y Pablo habla aquí de distintos materiales con los cuales a veces edificamos la iglesia, la casa del Señor, y habla del oro, de la plata, de las piedras preciosas, pero también habla de la madera, del heno y de la hojarasca. Y habla de la responsabilidad de cada quien. Habla de la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que va a probar a esta edificación? Dice el apóstol Pablo: será probada por fuego. Y el fuego representa las pruebas. Me puse a estudiar un poquito por qué, y aunque la respuesta le suene muy obvia, el Señor utiliza el fuego para probar las cosas por la reacción que produce dependiendo del material. Hay materiales que al calor del fuego se purifican. Y hay materiales que al calor del fuego simplemente desaparecen, se desintegran. Y sabe, el fuego y la prueba no siempre tienen que ver con problemas. A veces nosotros pensamos que la prueba siempre van a ser cosas malas, que van a ser circunstancias difíciles que van a llegar a nuestra vida, que van a ser enfermedades, complicaciones, falta de trabajo, falta de economía, problemas, conflictos familiares. Pero la prueba no siempre es así. La prueba también a veces puede venir a través de oportunidades o aparentes bendiciones que llegan a nuestra vida, pero lo único que hacen es revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Toda la prueba de tu vida, toda la prueba de la autenticidad del material con el que estás construyendo tu vida, hermano, va a ser puesta delante del fuego y se va a revelar a través del fuego de la prueba. ¿Qué va a determinar que permanezca la obra que estás levantando, hermano? El material con el que estás edificando. De eso va a depender. No importa qué tan bien lo pegues, no importa qué tan buena estructura construyas con ello, depende mucho del material. Eso es lo que determina si tu casa, si tu edificación va a resistir a la prueba, porque va a ser probada por fuego. Y quiero hablar de los primeros 3 materiales que menciona el apóstol ahí, y habla del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Y estas representan a esas personas que han aceptado el gobierno de Cristo sobre su vida y que cuando son sometidas al fuego de la prueba, cuando son cubiertas por el fuego de la prueba en alguna etapa de su vida, los sufrimientos, las circunstancias difíciles,
O también las decisiones en cuanto a las bendiciones que reciben o a las oportunidades que se presentan delante de ellos, lo único que hacen es purificarlos cada vez más. Y crecen y se fortalecen más y más. Permanecen pese a las pruebas, brillando cada vez con más fulgor, sostenidos y sosteniendo y adornando la casa espiritual de Dios, ese templo santo, su edificio. Es esa gente que las pruebas no lo doblegan, al contrario, lo fortalecen más. Y es ahí donde tienes que hacer una radiografía de tu vida, de tu casa, para ver cómo andas con cuestión de materiales, hermano. Cuando llega un problema, cuando llega una circunstancia difícil y ya empezamos a aventar todo, llegan circunstancias de necesidad, ya empezamos a aventar todo y a renegar. Ya no queremos ni venir a la iglesia, ya no queremos asistir, mucho menos participar o servir de alguna manera en la obra de Dios. Porque hermano, es que tengo muchos problemas, es que tengo mucha necesidad. Algunos porque tienen problemas y otros porque no los tienen. Llegan esas supuestas bendiciones o llegan esas oportunidades y entonces nos desvían inmediatamente del blanco en el que Dios quiere que nosotros estemos mirando. Le pedimos tanto a Dios un trabajo que cuando me lo da ya no vengo a la iglesia, hermano, porque tengo mucho trabajo ahora. Ya no participo, ya no sirvo, no cuenten conmigo porque yo voy a estar ocupado. Y entonces convertimos esa bendición que llegó a nuestra vida, la convertimos en una maldición, porque nos separa de lo que realmente es importante. Dios nos prueba, hermano, pero a veces nosotros no hemos aprendido a identificar que hay cosas buenas a las cuales tenemos que decirles que no. Paz de Cristo. Como buenos pentecostales, ¿verdad? Llega alguna situación ahí que nos puede favorecer y bendición de Jehová y ya me llegó. ¿Y cómo sabes si no es una prueba que Dios te está mandando? Para que tu corazón no quede al descubierto de verdad. Dios revela las intenciones del corazón. Cuando quiere saber de qué estamos hechos, o nos manda un problema o nos manda una oportunidad. Y entonces revela lo que realmente hay en nuestros corazones. Hay gente que solamente necesita que le des algo. Hay gente que solamente necesita que le pase algo bueno y su verdadera intención, la verdadera intención de su corazón queda al descubierto y nos damos cuenta que no eran lo que nosotros pensábamos que era. Por eso es que Dios nos hace pasar por el fuego de la prueba, para que veamos realmente qué tan comprometidos estamos con Él. Hay gente que cuando ya dice, ahora sí, Señor, te voy a servir con todas las fuerzas de mi corazón y voy a hacer todo lo que tú me pidas, entonces le empiezan a pasar cosas malas. Y ahí vienen conmigo, pastor. Ahora que yo le dije al Señor que le iba a servir con todas las fuerzas de mi corazón, ahora me empiezan a pasar un montón de cosas malas. Eso tiene que pasar. Dios te está probando si realmente es cierto lo que le estás diciendo o si nada más lo estás haciendo de labios para afuera, para quedar bien con alguien o para sentirte bien o para callar tu conciencia. Pero el Señor te dice, ok, ¿quieres construir mi casa? Bien, trae tu material, lo vamos a pasar por el fuego. Paz de Cristo, hermano. Y es ahí donde muchos corren. Y es ahí donde muchos se alejan. Viene la prueba, viene la tentación y se van y se alejan. Otros dicen, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a dar todo lo que tengo, y el Señor los empieza a bendecir y al rato dicen, ay hermano, yo no puedo, pues es que me está yendo tan bien y tengo tanto y me han salido estas oportunidades que ya no puedo servir, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro. Y entonces el Señor te dice, ahí está, no que muy comprometido. A veces el Señor nos da cosas para que las tengamos, y a veces el Señor nos da cosas para que aprendamos a desprendernos de ellas, para que aprendamos a saber si es Él o si es una prueba, a ver qué tanto estamos dispuestos a dejar para poder entregar nuestra vida por completo a Él. Aquellos que son de oro, de plata o de piedras preciosas, cuando el fuego de la prueba viene, lo único que pasa es que los hace más fuertes. Lo único que pasa es que los hace brillar más, que los purifica, que los limpia, que los restaura, que los hace nuevos,
que los hace brillar más, que el fuego de la prueba no los consume, al contrario, los hace más fuertes. Y luego están aquellos que son de madera, y particularmente las maderas duras como el cedro, el ciprés, el olivo, también son muy bellas, son valiosas, son resistentes, pero no son tan resistentes como el oro, como la plata o como las piedras preciosas. Y simbolizan a esos convertidos, pero de un poquito de menos talento, menos de resistencia al ser probados en el fuego, que resisten, pero resisten hasta cierto punto, que resisten, pero solamente en cierta medida. Hay circunstancias que pueden sobrellevar y hay circunstancias que no. Y por más bonita que sea la madera, y por más resistente que sea la madera a ciertos elementos, el fuego voraz que no se apaga pronto y que no se apaga fácil, consume hasta las maderas más duras y más gruesas. Es esa prueba larga que no se acaba rápido. Hay gente que no necesita mucha prueba. Cuando la gente es de oro, de plata o de piedras preciosas, ponle el fuego que quieras, no se va a consumir, se va a purificar. No importa cuánto dure ni cuán intenso sea, siempre va a mantenerse firme. Hay otros que son de madera y que resisten, ¿verdad?, una pequeña prueba, que resisten por allí un fuego que dura poco tiempo, pero cuando el fuego dura mucho, cuando la prueba dura mucho, comienzan a quemarse y comienzan a consumirse. Aguantan una cosa, aguantan dos, pero cuando ya son tres o son cuatro, o cuando esa prueba se prolonga, comienzan a desfallecer en su fe. Comienzan a desfallecer y comienzan a apagarse poco a poco. Su vida espiritual comienza a declinar poco a poco, y si esa prueba no pasa rápido, comienzan a opacarse en su vida. Y luego está el último grupo, del heno y la hojarasca. Son aquellos que confiesan el nombre de Cristo, que se bautizan para el perdón de sus pecados, pero se manifiestan incapaces de soportar el más mínimo prueba, la más mínima prueba de fuego. Cualquier cosita que les hagan, cualquier desaire, cualquier palabra, cualquier cosa que venga a su vida los desalienta completamente y terminan yéndose. No son capaces de soportar ni siquiera un poquito de prueba, cualquier revés, por pequeño que este sea, cualquier tentación que viene en su vida, por superficial o tonta que parezca ser, cualquier ofensa, cualquier disgusto o decepción, y estallan en llamas, se queman rápido, se consumen, sin dejar apenas rastro de la obra que Dios hizo en sus vidas. No dejan nada de rastro, ni siquiera por su paso por la iglesia. No le aportaron absolutamente nada a la casa espiritual, porque la primera tentación que llegó a su vida, la primera prueba que llegó a su vida, y se esfumaron. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Ayer que estábamos en la celebración del Día del Pastor y pasaron un video ahí con algunos datos, ¿no?, sobre cuántas personas hemos bautizado aquí en esta iglesia a lo largo de estos casi 5 años. Y presentaban un número por allí y yo me quedé pensando dentro de mí, de todos esos, ¿cuántos están? De toda esa gente que se ha bautizado aquí, ¿cuántos están? Y algunos de ellos jurábamos que iban para arriba y que venían con todas las ganas y venían con todo el compromiso, pero ya no están, se fueron. Parecían de oro, pero resultaron de hojarasca. La primera prueba que llegó a su vida, la primera tentación que llegó a su vida, y desaparecieron, se fueron, negaron el compromiso que habían hecho con el Señor desde un principio. Y es triste, pero esa es la realidad
de la casa que Dios está construyendo, del lugar que Dios está construyendo para manifestarse a este mundo. Necesita ser una casa resistente. Si Dios va a venir, si su luz va a venir sobre esta casa para alumbrar este mundo, primero tenemos que estar seguros de que la casa está hecha de puro material bueno, hermano. Porque si no, nomás ponga la mirada para acá, hermano, y nos consumimos, nos quemamos y desaparecemos. La obra de cada uno, dice Pablo, será probada. El día la revelará. ¿Sabes, hermano? A todos nos va a llegar un día en que Dios nos va a probar. Todos llegaremos a un día en que Dios va a poner su luz sobre nosotros. Va a poner esa luz que atraviesa hasta lo más profundo y que revela las intenciones verdaderas del corazón. A cada uno nos va a llegar ese día y va a revelar de qué material está hecha nuestra obra. El día la va a revelar y el fuego la va a probar. Dice, si lo que alguno edificó permanece, este recibirá recompensa. Cuando lo que tú edificas para el Señor, cuando tú lo que haces para el Señor lo haces con buen material, cuando estás edificando tu vida como un buen material, cuando el fuego venga, cuando la prueba venga, va a revelar la verdadera pureza de lo que tú estás haciendo, y después de que la prueba haya pasado vas a recibir recompensa. Cuando dejamos que Dios nos pruebe, cuando dejamos y permitimos que Dios nos haga pasar por el fuego de la prueba, podemos estar seguros de que cuando salgamos del otro lado y hayamos resistido, Dios nos va a recompensar. No puedo dejar de pensar en la historia de aquel hombre de Job, que Dios lo probó hasta lo sumo, que le quitó todo lo que tenía, y más de uno de nosotros, creo yo, hubiéramos renegado al Señor desde el momento en que hubiéramos perdido todo. Otros tal vez hubieran resistido un poco más y habían renegado hasta que hubieran perdido a la familia. Y tal vez otros más fuertes hubieran resistido hasta que llegara la enfermedad sobre su cuerpo. Pero Job resistió, fue pasado por el fuego y soportó. Y cuando la prueba hubo terminado y que fue encontrado aprobado, el Señor le dio mucho más de lo que antes tenía. Pero a veces nosotros se nos escapa esa verdad, y cuando el fuego de la prueba viene empezamos a reclamar luego, y Señor, ¿dónde están tus promesas? Señor, ¿dónde están tus bendiciones? Señor, ¿dónde está lo que tú dijiste en la palabra? Te lo voy a recordar, hermano, lo que Jesús dijo en la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo y ustedes también vencerán. Eso es lo que Dios prometió: ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No prometió que nos levantaría para que no nos tocara nada de lo malo, para que no nos tocara nada. Sí, dice la palabra del Señor que Él es el que nos toma en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra, pero solamente nos va a sostener para que no nos caigamos, no para que no pisemos el suelo. Pero cuando hayas vencido la prueba, vas a recibir una recompensa. Pero la recompensa no viene sin antes ser probados. Si tú eres de los que viene una prueba y una lucha, una oportunidad, una tentación o cualquier cosa, y que no lo pienses, y que no pienses cómo eso va a afectar el desarrollo de tu vida cristiana, hermano. No pienses cómo eso va a afectar tu relación con Dios. Ten cuidado. Ten cuidado. Piensa que puede ser una prueba que Dios está esperando que tú pases. Pero si no estás hecho de un buen material, la primera prueba que venga te va a tumbar. Y hay quienes se caen y se levantan, se caen y se levantan, se caen y se levantan, y ahí están. No soportan las pruebas, no soportan las tentaciones. Es tiempo de que le digas al Señor: Padre, necesito que me hagas de un material nuevo, porque este material se me chamusca muy rápido. Cualquier fueguito de prueba me hace desfallecer. Cualquier cosa que viene a mi vida me roba el compromiso que yo tengo contigo.
La obra de cada uno será aprobada por el fuego. Y si lo que tú haces permanece, solo si permanece, recibirás recompensa, hermano. Hay gente que cree que porque ya está aquí ya merece todo lo que Dios promete. No, hermano, las promesas de Dios son para aquellos que están dispuestos a permanecer. A que cuando la prueba, el fuego venga, en vez de quemarlos, los purifique y refrende todavía más el compromiso que tienen con Dios. Pero si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Y dice, si bien se salvará, pero como quien escapa del fuego. Cuando yo leía esta parte, y en la versión que la mayoría tiene en su Biblia, la versión 1960, dice, si bien será salvo, pero así como por fuego. Se va a salvar, pero así como quien se escapa del fuego. ¿Y cómo se salva a alguien? ¿Y cómo sale alguien que se escapa del fuego? Bien chamuscado, ¿verdad? Bien quemado, herido, deforme, a veces hasta incapacitado ya, sin poder caminar, sin poder avanzar, y su vida sigue siendo un sufrimiento constante. Sí, se salvan, siguen con vida, pero ¿qué calidad de vida pueden tener? La salvación no es algo que podamos ganarnos, hermano. La salvación es un regalo que Dios nos da a través de la fe. Y si tu vida no está bien cimentada en el Señor, y si el material que tú estás usando es deficiente y se chamusca con el fuego, si bien puedes conservar tu salvación, pero así como alguien que siempre anda allí chamuscado, que no avanza, que no camina, ahí está, sigue en el camino de Dios, pero no da ningún fruto porque es un árbol que ya se quemó, que su raíz ya está quemada, que no avanza, que la gente lo ve y lo único que provoca es la lástima de la demás gente porque lo miran como está, que siempre está sufriendo, que siempre está caído, que siempre está allí. Dice, se salvará, pero así como alguien que escapa del fuego, sin recompensa, sin nada de qué alegrarse, sin nada. Sí, la salvación es un regalo que Dios te da. Y mientras tú sigas creyendo en el Señor, puedes conservar tu salvación. Puedes escapar del fuego cuando venga la prueba, pero tu vida ya no va a ser la misma. Y eso si escapas del fuego, porque no siempre se puede escapar. No siempre te salvas de ello. Puedes permanecer salvo, puedes conservar tu salvación, pero es un riesgo. La próxima chamuscada puede ser definitiva. El próximo fuego de la prueba que venga a tu vida puede desaparecerte por completo. Y digo yo, ¿qué necesidad hay de eso? Cuando podemos convertirnos en materiales correctos con los cuales el Señor pueda construir su casa. Hermano, no le temas ni le rehuyas a la prueba, porque la prueba va a llegar en algún momento. No puedes escapar de ella para siempre. Lo mejor que puedes hacer es asegurarte de estar construido con buenos materiales, porque cuando estés construido con el material correcto, no importa la prueba que venga, en vez de perjudicarte, te va a beneficiar. ¿Sabes? Quiero terminar esta reflexión hablando algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo y de lo que he pensado y de lo que he visto en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Porque es donde a mí me preocupa más. Porque Dios nos llamó a nosotros para hacer algo importante. Como iglesia, como congregación, estamos pasando por la prueba. Estamos siendo pasados por el fuego. Y sabe, muchos no están resistiendo. Muchos no están resistiendo. Pero con lo que quede, hermano, con lo que quede después de este fuego de prueba, Dios seguirá construyendo un edificio maravilloso. La pregunta importante es, ¿tú podrás pasar este fuego de la prueba? ¿Tú podrás resistir la prueba que Dios está poniendo a esta iglesia para purificarla, para limpiarla y para seguir construyendo? ¿Tú que vienes? ¿Tú que estás buscando al Señor?
Tú que quieres congregarte en una iglesia, piensa bien si esta es la iglesia donde tú quieres congregarte, porque esta es una iglesia que Dios está probando y está purificando, porque quiere construir un edificio maravilloso. Sabes, Dios no quiere hacer una iglesia de madera aquí. Dios no pretende hacer una iglesia de heno y de hojarasca. Esa se va a quemar. Dios quiere hacer un edificio de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero ahí está tu decisión. Si tú quieres ser parte de esta iglesia, tienes que empezar a decirle: Señor, más vale que me vayas haciendo de oro o de plata o ya de perdida de piedras preciosas, porque yo quiero resistir y quiero estar aquí y quiero ser parte de eso que tú estás construyendo. Quiero invitarte